Factores fundamentales que pierden relevancia, ¿no es cierto? El dólar libra, obviamente, ¿no es cierto? Y la cuenta corriente en Estados Unidos, creo que lo he dicho también. Hoy día, en estos días, estamos hablando de que Estados Unidos presenta un déficit en cuenta corriente, ¿no es cierto? O sea, el endeudamiento que tiene hoy día Estados Unidos es alrededor un poco más del 90% de su Producto Interno Bruto. O sea, es una cantidad impresionante de deuda que el país posee con sus acreedores y que tiene que responder. Y mientras tanto, aumentan los intereses y por lo tanto tengo que pagar intereses de intereses por aquello que debo. Entonces, ahí hay un asunto bien interesante, ¿no es cierto?, que uno podría observar con respecto a esto. Hay una caída del dólar y hay un aumento de lo que es el euro. Entonces, hay una variación en consecuencia en las monedas se comportan de manera anómala, hay una debilidad del dólar que todos lo comentan, ¿no es cierto?, y muchos países entran a vender dólares desesperadamente y hay otros que hacen lo contrario, en plan a comprar dólares, ¿no es cierto?, para no producir estos desequilibrios aún más. Y aquí se hacen, por ejemplo, las depreciaciones, cómo les va a las monedas y finalmente la volatilidad de las monedas, ¿no es cierto? Y se habla del caso del yuan, del yen, la libra, el euro, ¿no es cierto? Y obviamente existen aspectos bastante importantes. El euro obviamente es el que más avanza un camino allí interesante, yo diría. La libra baja su resto, el yen y el yuan obviamente se deprecian. Eso es lo que pasa. El yen siempre estuvo como una moneda muy fuerte, muy dura, sin embargo empieza a tener una asíntota, yo diría, hacia el euro. Por lo menos lo que es en torno a marzo 2008 aproximadamente. Las monedas más comunes en búsqueda de rentabilidad incluye países como el caso de Brasil, el caso de Colombia, Turquía, Indonesia, ¿no es cierto? Hay un menor rendimiento de la bolsa norteamericana, por lo que hemos señalado anteriormente. ¿Por qué? Porque obviamente esta crisis, ¿no es cierto?, impacta a la bolsa, impacta a sus accionistas y la reacción siempre fue tardía y yo encuentro que duró mucho incluso, ¿no es cierto?, cuando todos esperábamos que Estados Unidos tuviera un mayor crecimiento, no lo tuvo antes de la crisis, ahora estamos post-crisis y sigue con un crecimiento en realidad muy bajo, en torno al 2.5%, que es bajo para una potencia mundial. ¿Qué se observa a futuro de esto? Bueno, a futuro lo que uno esperaría, primero que nada, es una recuperación de todos los mercados, con diversas velocidades, ciertamente, ¿no es cierto?, que es lo que uno esperaría con respecto a esto. O sea, se recuperan los niveles de producción, ¿no es cierto?, se entran a normalizar, se producen los ajustes necesarios a nivel macro y los países deben cumplir con sus programas fiscales. Por una parte recortan, ¿no es cierto?, o tijeretean, ¿no es cierto?, sus programas cuando no les alcanza el recurso. En otras, ¿no es cierto?, se aumenta la vía por la vía de los impuestos, o en otras definitivamente se apunta sobre la eficiencia en el gasto, ¿no es cierto?, buscando que cada dólar invertido sea lo más eficiente posible en los programas sociales que tiene cada país. Entonces se está apuntando sobre la seriedad misma de la eficiencia en el gasto y por otro lado el impuesto, ¿no es cierto?, o una combinación de las anteriores. Todo el mundo quiere pagar menos impuestos, pero muchas veces son necesarios si es que realmente se quieren hacer las obras que han quedado históricamente postergadas. Las tasas, uno habla, la tasa, el interés nominal es igual al interés real más la inflación, ¿no es cierto? Baja el interés real, la inflación aumenta, ¿no es cierto? Y por lo tanto esa es la explicación, ¿no es cierto?, a un determinado interés nominal que está dado en un momento determinado, le restamos la inflación que es alta y obviamente que el interés real es bajo. Lo que trato de decir con esto es que si yo quiero depositar dineros en esa época que tuvimos con esta crisis, evidentemente no era conveniente depositar para nada porque no era atractivo. Si yo quiero pedir dinero tampoco me era rentable o era conveniente porque estaba pagando mucho, más de lo adecuado, más de un 30% anual incluso, del préstamo que se me facilitaba por el hecho de tener, ¿no es cierto?, tasas muy altas en ese momento. Entonces, hay recortes y estos recortes se hacen en la mayoría de las economías.
no tienen la capacidad, no tienen los recursos, no tienen las finanzas para poder cumplir con sus programas de gobierno. Más allá de cómo cada gobierno esté manejando su situación particular. Y por lo tanto hay un recorte, insisto nuevamente, que indica, ¿no es cierto?, que es la única forma de poder hacer frente a esto porque su programa de financiamiento no es capaz. Es decir, recaudo menos impuestos, tengo menos inversión extranjera y vendo menos producto y todo eso complota contra tener una cantidad de recursos que permita hacer frente a los programas que cada país tiene. Entonces, mi programa financiero cae, sufre un impacto, ¿no es cierto?, y esto finalmente se traduce en que al sufrir este impacto, lo que hace, ¿no es cierto?, hay una contracción para el consumo, para las personas, para la economía, para el intercambio, para la balanza de gasto, la balanza comercial, el crecimiento y el desarrollo de un país. Y ahí nuevamente a sacar la cuenta cuántos años tenemos que crecer para doblar nuestro Producto Interno Bruto, etcétera, y qué deberíamos hacer para poder de alguna manera apuntalar este crecimiento. O sea, cuánto deberíamos, insisto nuevamente, siempre esto es una pregunta entre los economistas, que es cuánto tenemos que crecer para doblar, cuánto debe pasar a un crecimiento constante, supongamos promedio de 5% para doblar nuestro Producto Interno Bruto. Estas son cosas importantes que tenemos que tener claro, ¿no es cierto?, nosotros a la hora de poder empezar a analizar la economía en el concierto internacional. Me importa mucho cómo le va a los vecinos, pero también me importa mucho cómo me va a mí, cómo le va al mundo, porque hoy día las economías están interrelacionadas, nadie es autónomo, es solo, por lo tanto tengo que saber, ¿no es cierto?, y tengo que proyectar y tengo que tener información de cuán dañada está la economía que me compra, cuánto se recupera, cuánto tiempo le toma en recuperarse y cuáles son los sectores que están más afectados, qué rol está jugando allí el litio, el arsénico, el plomo, el cobre, qué producto se va a ver más afectado que otro para la venta respectiva, cuáles son las condiciones que hoy día está poniendo China, India para comprar, dado que ellos se vieron afectados también. En fin, hay muchas reflexiones, muchas discusiones, muchos estudios, mucho que decir con respecto a esto, los mercados de futuro, el comportamiento de las monedas, ¿no es cierto?, cómo se van comportando, ¿no es cierto?, y la volatilidad, o sea, tan volátil pueda comportarse una moneda, ¿no es cierto?, que me haga a mí muy difícil poder trabajar con una cifra promedio para evaluar mi proyecto, por favor, porque yo tengo que manejar plata de los acreedores, pero también quiero ganar y por lo tanto tengo que tener en mis proyectos una determinada tasa, ¿no es cierto?, de interés puesta en el proyecto para evaluar mi proyecto y obtener los indicadores de rentabilidad, como el caso de la tasa interna de retorno, el valor actual neto, el periodo de recuperación, la relación ingreso-gasto, ingreso-egreso, etcétera. Entonces, es un conjunto de cosas que yo deberé tener claro, ¿no es cierto?, manejar para poder enfrentar esta situación de la manera más adecuada posible. Esto es un tema complejo, insisto nuevamente, y que hay que manejarlo con la definitiva serenidad. Ojalá que de esto aprendamos todos, aprendan los consumidores, aprendan los ciudadanos, aprendan los estados, aprendan los banqueros, aprendan los empresarios, etcétera, ¿no es cierto?, sobre esto. Es decir, después de la crisis, ¿cómo nos fortalecemos? Después de la crisis, ¿qué vamos a hacer? ¿Estamos preparados para otra crisis? ¿Cómo podemos reaccionar? ¿Cuánto dinero tengo yo ahorrado para poder enfrentar esa crisis? ¿Cuántos recursos tengo? ¿Tengo un capital humano que me permita a mí poder estudiar esto realmente con altura de miras? ¿Ah? ¿Tengo una apuesta tecnológica a la par en esto? ¿Tengo qué modelo matemático voy a usar? Ojo con eso. ¿Cómo voy a simular estos datos? Que esto es muy importante, poder simular, poder proyectar estas situaciones, ¿no es cierto?, que me parece altamente interesante, ¿no es cierto? Bueno, aquí yo muestro una lámina los diferentes comportamientos de las tasas, ¿no es cierto?, de riesgo, riesgo que podríamos llegar, ¿no es cierto?, para enfrentar situaciones de riesgo de inflación, mejor dicho.
Entonces hay una meta y hay también un valor que es el valor proyectado, o sea, un valor real y un valor que yo obtengo hoy día, y hay un valor que es el que yo habría proyectado antes de que pasara el fenómeno. Y para los países aquí tengo información de Perú, la información de Colombia, Chile, México, Brasil. Chile y Perú son los países que salen a América Latina mejor parados de esta situación, teniendo inflaciones bastante acotadas y también crecimiento interesante. Sin duda que Perú lleva la delantera con respecto al crecimiento y es una materia sin discusión alguna. La diferencia de tasas de referencia también se observa porque cada economía maneja esto de manera completamente distinta y por lo tanto en el caso de Chile se empieza a elevar las tasas, ¿no es cierto? Porque ya en el año 2009, a finales de 2009, 2010, hay una recuperación completamente de la confianza, etcétera. Estábamos en una tasa de 0,25, en este momento estamos en torno al 3% anual, que es la tasa interbancaria, que es la señal que está entregando el Banco Central, ¿no es cierto? La tasa se ha ido aumentando para evitar justamente brotes inflacionarios. Hay una paridad cambiaria allí entre peso-dólar que no es la más adecuada. El dólar la moneda chilena se ha apreciado, el dólar se ha depreciado. Lo mismo está ocurriendo con Perú en el caso dólar-sol, ¿no es cierto? Y esta es una situación que mantiene a los gobiernos como en un cierto estado, yo diría, de alerta en respecto a esta materia, ¿no es cierto? Y como les vuelvo a reiterar, el mayor susto ya pasó. La idea es cómo nos ponemos de acuerdo para esas preguntas que yo hice algún momento atrás, le damos respuestas serias y profesionales. Es decir, ¿tenemos los recursos para poder enfrentar otra crisis igual o mayor? ¿Tenemos el capital humano para que me haga los estudios pertinentes en esta materia? ¿Tenemos realmente, no hemos coordinado y alineado con la banca, los sectores productivos para poder ver planes de contingencia con respecto a esta materia? Hay una cierta claridad con respecto a cómo debería yo depositar los dineros si es que optó por depositarlos en el exterior en el supuesto de tener ahorros en el país. Yo creo que son preguntas estratégicas, son preguntas importantes que debemos hacernos con la intención de poder apostar sobre esta materia. Es decir, no podemos dejar, insisto nuevamente, esta situación en un mero azar, sino que tenemos que tenerla desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de tener una conciencia de que estos fenómenos podrían ocurrir, ¿no es cierto? Y allí está el tema de cuán capaces seamos para que esto mitigar estos efectos. La tendencia en los últimos años ha sido hacia el fortalecimiento de las monedas en América Latina, eso es completamente efectivo, y esto se ha observado incluso con el déficit en cuenta corriente, como en el caso de México y Colombia. México ha tenido situaciones bien particulares con respecto a esa situación. Los spreads de tasa y flujos afectan el tema del cambio regional. La tendencia en los últimos años ha sido hacia el fortalecimiento de las monedas en América Latina, reflejando una debilidad versus dólar. Y eso es real también, ¿no es cierto? El dólar evidentemente se ha depreciado. Esto se ha observado incluso en países con déficit en cuenta corriente, como el caso de México y Colombia, como lo vuelvo a reiterar. Los comportamientos han sido disímiles, ¿no es cierto? Y esto es, yo diría, bastante obvio, porque hay países que traían ahorros, trabajaban bajo el concepto de superávit estructural. Eso significaba de que un 1, un 1.5, un 2% de su Producto Interno Bruto de alguna manera lo estaban ahorrando o de alguna manera estaban generando reservas que les permitía no tocar esos dineros, cosa que cuando se producía un fenómeno determinado, allá ese recurso salía, ¿no es cierto?, para poder cumplir algún programa urgente social que no se había podido dar curso. Me toca ver mucho de las empresas privadas, en las cuales empresas del área forestal, alimenticia, rubro energético, rubro minero, contraen las inversiones, ¿no es cierto?, detienen la cartera de inversiones, pero la discusión que yo personalmente tenía con algunos era que comparto el contraer algunas inversiones dado algunas situaciones particulares en variables, pero cuando los proyectos eran altamente rentables, iba a estar un periodo determinado sin poder realizar esas inversiones, era también una situación de liquidez que la empresa tenía bastante importante. Yo, por lo tanto, podía contraer deuda de corto plazo y poder hacer inversiones hacia el largo plazo, buscando la rentabilidad y determinando la rentabilidad de esos proyectos a 15, 20 años.
Después logro la razón de esto al ver los comportamientos de los bancos y al ver que las tasas empiezan a bajar y por lo tanto yo voy teniendo inversiones escalonadas en el tiempo y no puntuales en un momento determinado. Estoy teniendo depósitos en el exterior, ¿no es cierto?, algunas empresas en particular, y esto de alguna manera les favoreció, les potenció, no generaron desempleo, ¿no es cierto?, y por lo tanto se vio que trabajar con un determinado nivel de endeudamiento podía ser positivo porque de alguna manera podían resistir, ¿no es cierto?, estos efectos nefastos que era el no tener todo lo que yo producía, todo se estuviese vendiendo todo eso. Entonces el real brasilero obviamente se desploma y en América Latina lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con el caso de la inversión extranjera directa, cae, ¿no es cierto?, de manera significativa, el portafolio de proyectos también cae de alguna manera y hay otros elementos de inversión que obviamente caen, todo porque están a la espera de un buen momento para invertir, no es el momento más adecuado y por lo tanto lo que se llama es a la calma. Periodo de crisis muy largo, obviamente determinadas organizaciones, bancos no pudieron aguantar algunos meses bajo situaciones de liquidez y finalmente imposible de poder pagar insolvencia total. Entonces, obviamente que una empresa, esto es relativo, depende del sector, depende del tamaño, depende de muchas cosas, pero una empresa puede estar con números rojos un mes, 2, 3, 4, pero una empresa se puede mantener un año sin capacidad de generar, yo lo veo muy difícil, no puede mantenerse porque tiene que pagar los sueldos de los trabajadores, tiene que cumplir con los acreedores y tiene que recibir recursos para poder hacer frente a esto. Supongamos que estuvo 6 meses con números rojos, pero supongamos que estuvo sacando fondos de lo que tenía ahorrado para poder inyectar al flujo de caja, al cash flow, y de esa manera empezar a darle vida a este sistema. Entonces el tema no es simple, pero sí amerita un análisis del punto de vista de la madurez con la que tienen que ser observadas estas cosas. El fenómeno de la inflación también fue bien interesante, hubo un brote inflacionario en la mayoría de los países del mundo. Explicamos de que los productos se encarecieron, el caso de los alimentos fue muy delicado, ¿no es cierto? Se encarecieron los productos, la mayoría de ellos, ¿no es cierto? Tuvimos un brote inflacionario, reitero nuevamente, y bueno, la inflación es negativa para cualquiera, pues es negativa para un banco, es negativa para la persona, es negativa para una empresa, porque está comprando los insumos a valores más caros y eso le resta rentabilidad a una empresa, le resta atractivo en el EBITDA, le resta atractivo en el manejo de su finanza corporativa, en fin. Entonces allí había una situación muy delicada, ¿no es cierto?, que considerar y que estaba siendo monitoreada cuando se produce el tema de la burbuja, ¿no es cierto?, en el caso de Estados Unidos, esta situación de la subprime. Entonces, yo quisiera señalar que en general las variables macroeconómicas de un país se ven afectadas por esto, ¿no es cierto?, por estos periodos de no crecimiento y también la parte incluso hasta yo diría emocional, psicológica, las personas, en la pérdida de la confianza en los bancos. Recuerdo que en Argentina mucha gente hacía filas o colas para retirar su dinero y el banco no le entregaba su dinero. ¿Por qué? Porque el gran temor de los argentinos era que la moneda se depreciara y por lo tanto perdiera dinero y los bancos no podían tampoco entregar el dinero porque no tenían el dinero. Entonces había una situación ahí un poco delicada, yo diría, en esa línea. Los factores financieros en general empezaron de alguna manera, amplios niveles de liquidez han encontrado un refugio en la inversión en commodities. Y el oro fue tal vez el commodity más atractivo cuando ocurre este fenómeno, pero en general había una escasez, o sea, había una no compra de commodity, ¿no es cierto?, en un momento determinado, porque no había dinero para comprar, de alguna manera algunos se elevaron en su precio, ¿no es cierto?, experimentaron un alza en el precio, se producen situaciones
insisto nuevamente, muy curiosas. Los mismos analistas, los bancos no pudieron tener certeza muchas veces de esta dinámica porque estamos en un mundo muy interrelacionado. Entonces hay transacciones físicas, hay transacciones virtuales, esto es a nivel global, esto en ningún caso es a nivel local. Entonces le afectaba a Grecia y le afectaba a Portugal y le afectaba a Italia, le afectaba en general a los países de la Comunidad Económica Europea. Entonces, y eso implicaba el comercio con África, con Australia, Nueva Zelanda y en América Latina. O sea, había toda una situación bastante compleja y muy poco adecuada, yo diría. La inversión extranjera, ¿qué es lo que pasó? Que fue evidente, que se observó, que se constató. Primero hubo un freno a la inversión extranjera, porque el inversionista dice, y lo sigue diciendo, yo invierto cuando las condiciones están dadas para ello, nada más. Y para que las condiciones están dadas para ellos, porque si ellos estaban teniendo una rentabilidad a una tasa adecuada, ahora la tasa tenía que subir mucho más de exigencia, lo que significaba que su rentabilidad se mermaba. Es decir, bajaban sus utilidades porque sus costos subían los costos de los insumos, etcétera. Había una situación ahí bastante difícil, yo diría, para los empresarios, que son los que dan empleo fundamentalmente. Las expectativas del PIB, ya lo habíamos dicho, bajaron las expectativas del Producto Interno Bruto de crecimiento en muchos países, ¿no es cierto? Y obviamente países como el caso de Chile y Perú fueron los que se mantuvieron más sólidos, pero en el caso de México, Colombia y el mismo Brasil tuvo situaciones de déficit lisa y llanamente. La inversión extranjera, reitero nuevamente, se vio también de alguna manera mermada.